El rol del laboratorio en el diagnóstico de las disproteinemias y dislipidemias. Las muestras lipémicas, que como se ve en la foto, tienen un aspecto turbio y coloración blanquecina, pueden ser debidas a la falta de ayuno del paciente o a una dislipidemia de origen patológico. Cuando la lipemia es secundaria a la falta de ayuno, podríamos colocar la muestra en la heladera entre 4 y 6 horas y luego de esto podremos observar que se formará en la parte superior de la muestra del suero lo que denominamos capa de crema, que son los kilomicrones que se ubican aquí y que son los responsables de este enturbiamiento. Y por debajo la muestra estará más límpida y esto nos permitirá en algunas ocasiones realizar diferentes determinaciones a la misma. Las hiperlipidemias de origen patológico se deben a la elevación por encima de los valores normales para la especie de las concentraciones plasmáticas de colesterol, triglicéridos o ambos. Recordemos que el colesterol no produce enturbiamiento de la muestra, mientras que los triglicéridos sí producen el característico aspecto turbio y blanquecino de la misma. Debido a que los lípidos son insolubles en agua, son transportados en sangre unidos a proteínas. Es así que los lípidos polares, como los ácidos grasos, colesterol y fosfolípidos, se unen a albúmina, mientras que los lípidos no polares, como los triglicéridos y ésteres de colesterol, se unen a proteínas transportadoras denominadas apoproteínas y forman complejos macromoleculares solubles denominados lipoproteínas. Se reconocen 4 tipos de lipoproteínas: los kilomicrones, ricas en triglicéridos y derivan de la dieta; las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, que se sintetizan en el hígado y contienen triglicéridos endógenos; las lipoproteínas de baja densidad LDL, producto de la degradación de los VLDL; y las proteínas de alta densidad o HDL, que contienen colesterol y sus ésteres y son producidas en el hígado. La hiperlipidemia puede ser debida a un defecto primario en el metabolismo de las lipoproteínas, como es el caso de la lipoproteinemia idiopática del Schnauzer y la hiperkilomicronemia del gato, pero más frecuentemente son secundarias a enfermedades tales como endocrinopatías, por ejemplo en pacientes con hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo o diabetes mellitus, y también en aquellos pacientes que padecen pancreatitis o afecciones que causan colestasis. Las alteraciones de las lipoproteínas se pueden evaluar mediante la determinación de las concentraciones de colesterol y triglicéridos en suero. Recordemos que el plasma o suero límpido no descartan una hiperlipidemia, ya que la hipercolesterolemia en ausencia de hipertrigliceridemia no enturbia la muestra. La lipemia ocurre cuando los triglicéridos superan los 200 miligramos por decilitro, y esto implica el incremento de los triglicéridos, kilomicrones, VLDL o ambos. El colesterol, como ustedes seguramente recuerdan, es el precursor de todas las hormonas esteroideas y de los ácidos biliares, así como un componente esencial de la membrana plasmática celular. El colesterol provendrá de la dieta y de síntesis hepática. Las lipoproteínas ricas en colesterol son las LDL, que actúan como fuente de colesterol para las células periféricas, y las HDL, que transportan el colesterol desde las células periféricas hasta el hígado. Los triglicéridos constituyen la forma más común de almacenamiento de lípidos en el tejido adiposo y la mayor fuente de energía. Cada molécula de triglicérido estará formada
por 3 ácidos grasos unida a una de glicerol. Los kilomicrones están formados prácticamente en su totalidad por triglicéridos, alrededor del 80 al 95%, y muy pequeñas cantidades de colesterol, fosfolípidos y una proteína plasmática que le dará solubilidad al lípido. Los kilomicrones, a causa de su origen dietético, se denominan triglicéridos exógenos. Es así que luego de ingeridos desaparecerán de circulación alrededor de las 12 horas. Los ácidos grasos de cadena corta y media se transportan en forma de lipoproteínas de muy baja densidad, LDL, unidos a albúmina. Están constituidos principalmente por triglicéridos, 60%, pero las proporciones de colesterol, fosfolípidos y proteínas plasmáticas son relativamente mayores que en el caso de los kilomicrones. Las VLDL se denominan triglicéridos endógenos. Es frecuente en bioquímica clínica determinar la concentración de proteínas totales y la concentración de albúminas y asumir que la diferencia entre ambas representa la concentración de globulinas. Y a partir de estas se puede calcular la relación albúmina-globulina. Sin embargo, en algunas situaciones será de mayor utilidad la comparación de las fracciones de albúmina y globulina derivadas de la electroforesis. Como ustedes recordarán, las proteínas plasmáticas cumplen innumerables funciones. Ejercen la presión coloidosmótica, colaboran en el equilibrio ácido-base, constituyen enzimas, factores de la coagulación, hormonas e inmunoglobulinas. El principal lugar de síntesis de las proteínas plasmáticas es el hígado y el segundo en importancia, el sistema inmune. La determinación de proteínas totales es de utilidad, por ejemplo, para evaluar el estado nutricional de un paciente, pero también es de utilidad para realizar la aproximación diagnóstica y el seguimiento de pacientes con diversas enfermedades, como por ejemplo aquellas que causan disminución en la cantidad o concentración de las proteínas totales, ya sea por pérdida de las mismas o falta de síntesis. Es así que las proteínas totales se pueden encontrar elevadas y esta elevación estará a cargo de las globulinas, y la elevación de las proteínas y por lo tanto de las globulinas será secundaria a procesos inflamatorios, neoplásicos, así como infecciones crónicas y diversas afecciones inmunomediadas. En el caso de la disminución de las proteínas totales, esta disminución estará a cargo de las albúminas, y en este caso podríamos mencionar aquellas situaciones que causen falta de síntesis de albúmina o aumento de la pérdida de las mismas como principales causas. La síntesis de albúmina es casi exclusivamente hepática y esta proteína es la más abundante en el plasma normal. Constituye alrededor del 35 a 50% de las proteínas plasmáticas. Como seguramente recuerdan, la albúmina es el mayor reservorio de proteína, la más activa osmóticamente y actúan transportando sustancias, hormonas, metabolitos y drogas. Como mencionamos en clases anteriores, la hipoproteinemia está a cargo de las albúminas, es causada por hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia puede ser secundaria a un aumento de la pérdida, a una disminución en la síntesis o a una disminución en la absorción. El hallazgo de concentraciones elevadas de albúmina en las muestras es siempre secundaria a hemoconcentración, por ejemplo, por deshidratación. Las globulinas constituyen las inmunoglobulinas y son parte de la respuesta inmunológica de los individuos. También se unen a hemoglobina formando aptoglobulina, a cortisol formando transcortina. Como vimos recientemente, se unen también a lípidos y constituyen las lipoproteínas. En líneas generales, las globulinas se encontrarán incrementadas
en procesos inflamatorios, infecciosos, neoplásicos e inmunomediados. Las proteínas de fase aguda son globulinas de utilidad en el diagnóstico de procesos inflamatorios e infecciosos. Y aquí podríamos mencionar al fibrinógeno, que es una proteína de fase aguda que se incrementa principalmente en enfermedades inflamatorias en especies como rumiantes y equinos. La proteína C reactiva se incrementa en relación a procesos inflamatorios en casi todas las especies. La transferrina es la principal metaloproteína ligadora de hierro y se encontrará disminuida su concentración plasmática en pacientes con anemia de la enfermedad inflamatoria. La alfa-1 glucoproteína se incrementará en procesos inflamatorios y neoplásicos. Y la antitrombina 3 disminuirá su concentración sérica en pacientes con enfermedad hepática severa o en aquellos pacientes que sufran nefropatías o enteropatías perdedoras de proteína. Las diversas fracciones del proteinograma varían durante el transcurso de diferentes entidades médicas. Es así que la cuantificación de las diversas fracciones tienen valor diagnóstico. La variación de las fracciones del proteinograma está asociado entonces a patologías y condiciones médicas concretas. Por ejemplo, durante la inflamación aguda se liberan proteínas de fase aguda que forman parte de las fracciones alfa-1 y 2, mientras que en trastornos hepáticos severos observaremos una disminución de albúmina y alfa-globulina, y en la hepatitis aguda y cirrosis se observará un incremento en las fracciones beta y gamma. Entonces, recordemos que las hipoproteinemias ocurren a expensas de albúmina, o sea, a disminución de las concentraciones plasmáticas de albúmina, y esta disminución puede ocurrir secundaria a una disminución de la síntesis, en el caso de inanición, mala absorción intestinal o enfermedad hepática crónica, pero también puede ocurrir por un incremento de la pérdida, y esto ocurre en pacientes que cursan con gastroenteropatías, quemaduras y hemorragias de intensidad grave y también en pacientes con afecciones renales. Por otra parte, las hiperproteinemias están a cargo de hiperglobulinemia y como mencionábamos recientemente, las elevaciones de las globulinas séricas suelen ser secundarias a procesos inflamatorios, neoplásicos, inmunomediadas y algunas enfermedades virales y fúngicas. Es así que cuando ocurre hiperproteinemia, pero se mantiene la relación albúmina-globulina dentro del rango normal, probablemente nos encontremos frente a un cuadro de deshidratación. Por otra parte, cuando ocurre hipoproteinemia con la relación albúminas-globulinas dentro del rango normal, probablemente nos encontremos frente a un cuadro de hemodilución por sobrehidratación o pérdida aguda de sangre. Por otra parte, en aquellos pacientes que cursan con disminución en la relación albúminas-globulinas, probablemente esté ocurriendo una hipoproteinemia a expensas de albúminas, ya sea por disminución de la síntesis o aumento de la pérdida, o por una hiperproteinemia a expensas de globulina, como mencionábamos recién, en procesos inflamatorios, inmunomediados, neoplásicos, entre otras causas.